Instituto Politécnico Nacional. ESIA, Zacatenco. Ingeniería Civil. Academia de Vías Terrestres. Proyecto de Caminos. Unidad 4. Cálculo del alineamiento vertical y proyecto de secciones de construcción. 4.6. Propuesta de la subrasante y cálculo de curvas verticales. Presentan 2. Gallardo González Karina. 3. Guzmán Rodríguez Norberto. 6. López Rodríguez Fernando. Ya se presentó anteriormente la propuesta de la subrasante que cumple con las condicionantes topográficas, geotécnicas y elevaciones mínimas requeridas para dar cabida a las obras de drenaje, obteniendo así los datos topográficos que determinan la pendiente máxima y gobernadora. Por tratarse de una carretera por proyectar tipo C en un terreno tipo lomerío, se observa que la pendiente gobernadora tendrá un valor de 5 a 6% y una pendiente máxima de 7 a 8%. Por último, respecto a la geotecnia, se concluyó, de acuerdo al tipo de suelo, que se trata de un material clasificado con letras A, B, D, J, y los taludes de los terraplenes serán de 0.5 a 1. Finalmente, con el perfil obtenido anteriormente con ayuda de CivilCAD, sobre el cual se trazaron las tangentes verticales, se puede proceder a realizar el cálculo de las curvas verticales. Cálculo de curvas verticales. Con las fórmulas descritas para la obtención de las distancias de visibilidad en curvas verticales se obtendrán los datos que conforman la curva vertical. Ejemplo. Para el camino proyectado que conectará las localidades de Tulapilla y San Andresito, se tiene un primer punto de inflexión vertical con los siguientes datos. Camino tipo C. Velocidad de proyecto de 70 km por hora. Kilómetro del PIV, 0 más 220. Elevación del PIV, 129 metros. Pendiente de entrada, P1, 1.4%. Pendiente de salida, P2, menos 1.06%. T igual a 2.5 segundos. Velocidad de marcha, V, igual a 63 km por hora. F igual a 0.325. Sustituyendo los valores en la fórmula. dP es igual a VT sobre 3.6 más V cuadrada sobre F, que multiplica a 254, obteniendo como resultado 66. Posteriormente, se sustituye el valor obtenido en la fórmula. K es igual a dP cuadrada sobre 2 por T por dP más H, todo sobre 100, donde T es la pendiente del haz luminoso de los faros, con un valor de 0.0175. H es la altura de los faros, con un valor de 0.61 metros. Obteniendo un valor para K de 13 metros sobre por ciento, por lo que se tomará el valor mínimo recomendado de 20. Continuando con el cálculo, se obtiene la diferencia algebraica de pendientes A, con un valor de 2.5% redondeando. Por lo tanto, la longitud de curva vertical es el resultado de multiplicar el coeficiente K por A, igual a 50 metros. Posteriormente se puede continuar con el cálculo de kilometraje de los puntos importantes. Así, PCV es igual al kilómetro del PIV menos longitud de curva sobre 2. PTV es igual al kilómetro del PIV más longitud de curva sobre 2. Y las cotas de los puntos importantes se obtienen de la siguiente manera. PCV es igual a la cota del PIV más la longitud de curva sobre 2, multiplicado por la pendiente de entrada. PTV es igual a la cota del PIV más la longitud de curva sobre 2, multiplicado por la pendiente de salida. Finalmente, con los datos se puede obtener el registro de trazo de las curvas verticales. Una vez calculados los datos de curva, se puede obtener el gráfico. Una manera sencilla de hacerlo es con ayuda de CivilCAD. Mediante la opción de módulos,
seleccionando en secuencia carreteras SCT, curvas, verticales, y dibujar. El comando solicita seleccionar el punto de inflexión, por lo que se debe seleccionar el PIV. Posteriormente, el cuadro de texto solicita ingresar los datos para el trazo de la curva, por lo que se debe anotar los datos que se calcularon inicialmente. Al elegir Aceptar, se muestra la curva vertical que sustituye a las tangentes. Bien, muchachos, como que les faltó detallar un poco más, ¿eh? Vamos a ver el de sus compañeros y ahorita les hago ver lo que les faltó a este video. Vamos a ver el de ustedes, 1, 3, 4, 6, no, 7, 8 y 9, ¿no? Sí, ya se ve. Instituto Politécnico Nacional. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la Unidad 4. 4.6. Propuesta de la subrasante y cálculo de curvas verticales. Propuesta de la subrasante. El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical, perfil del desarrollo de un camino, nombrada también subrasante, siendo la línea que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo. La propuesta subrasante son una sucesión de líneas, con pendientes ascendentes y descendentes, ligadas entre sí mediante curvas verticales. La subrasante económica es aquella que ocasiona el menor costo de la obra, entendiéndose por esto la suma de las erogaciones ocasionadas durante la construcción y por la operación y conservación del camino una vez abierto al tránsito. Para el proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta lo siguiente. 1. Deberá cumplir con las especificaciones de proyecto geométrico dadas. 2. El alineamiento horizontal es definitivo, debido a que en la fase de anteproyecto se han considerado los problemas inherentes a este. Sin embargo, habrá casos en que se lleven a cabo replanteamientos locales. 3. La subrasante a proyectar debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel, y su elevación debe ser la necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o el pavimento, causadas por zonas de inundaciones o humedad excesiva en el terreno natural. Consideraciones para elaboración de la propuesta de la subrasante. Pendiente gobernadora. La mejor pendiente gobernadora será aquella que, para cada caso, permita obtener el menor costo de construcción, conservación y operación. Pendiente máxima. La pendiente máxima se determina en base al vehículo de proyecto y las velocidades de proyecto, según el tipo de terreno en donde se desarrolle la carretera. Para el caso del proyecto, teniendo en cuenta que se trata de un camino tipo C, en terreno lomerío, se tiene una pendiente gobernadora del 5% y una pendiente máxima del 7%. Para el proyecto del tramo Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a 3 más 60, se elaborarán 3 propuestas de subrasante, en las cuales se tomará una longitud para las tangentes verticales de 180 metros a 200 metros, según las condiciones del terreno, con una pendiente máxima del 7%. Propuesta 1. Para la propuesta número se comenzará manteniendo una pendiente de 7 grados, en tramos menores o dentro de 200. En el kilometraje 1 más 200, se modificó la pendiente a una pendiente de 3 grados, para seguirlos manteniendo en las distancias establecidas, se mantuvo de esa manera en los siguientes kilometrajes. Se logra concluir que se realizará más terraplén que corte dentro de esta propuesta. Propuesta 2. Para el comienzo de la propuesta nos mantendremos en una pendiente de 0 grados.
Posteriormente, en el kilometraje 1+800, comenzamos a subir la pendiente para irnos dentro de curvas en cresta y mantenernos en distancias de 200 metros, y para finalizar ocuparemos pendientes de 3 grados y 5 grados, y se llega a nuestro tramo final con unas pendientes de 6 grados. En esta propuesta se presenta poco terraplén y poco corte. Propuesta 3. En la propuesta 3, nos mantuvimos en una pendiente de 0 grados, y se comenzó a bajar en el kilometraje 0+200, para conservar distancias dentro de 200 metros, con pendientes de 7 grados, en un tramo nos iremos recto, para en el kilometraje 0+1180, se meterán 3 tramos de 200 metros rectos. Para cortar y comenzar a subir. En los últimos tramos de nuestra propuesta ocuparemos una pendiente del 5 grados, y se llega a nuestro punto de intersección con pendiente de 1 grado. Se tiene como mejor la tercera propuesta proyectada. Cálculo de curvas verticales. Primeramente, mencionaremos que la liga de 2 tangentes se hace mediante arcos de parábola, tanto por la suavidad que se obtiene en la transición como por la facilidad del cálculo. Las curvas verticales contribuyen a la importancia en el alineamiento vertical como las curvas circulares en el alineamiento horizontal. Tipos de curvas verticales. Dependiendo de la forma en que se unen 2 tangentes, generan diferentes tipos de curvas verticales, y estas a su vez se agrupan en 2 tipos de curvas, en cresta y en columpio. Se tienen 2 tipos de curvas en cresta. Las curvas en cresta tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada positiva, mientras que la pendiente de salida es negativa. Las curvas en cresta tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, ambas positivas o negativas. Al igual que las curvas en cresta, tenemos 2 tipos de curvas en columpio. Las curvas en columpio tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada negativa, mientras que la pendiente de salida es positiva. Las curvas en columpio tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, negativas o ambas positivas. Condiciones para proyectar curvas verticales. 1. La distancia mínima de tangente que deberá proyectarse entre curvas verticales podrá ser de 0. 2. La longitud de la curva vertical se mide tomando como unidad una estación de 20 metros. Por ejemplo, cuando se dice que una curva es de 7 estaciones, se sobreentiende que su longitud es de 140 metros. 3. Tanto en ferrocarriles como en caminos conviene que la longitud de la curva vertical sea de un número de estaciones enteras. 4. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en estaciones cerradas y la longitud de la curva vertical sea de un número par de estaciones, se dará la mitad de ellas a cada lado del punto de inflexión vertical. 5. Si el punto de inflexión vertical cae en estación cerrada y la longitud de la curva es de número impar de estaciones, se agrega una más para hacerlo par y repetirlas en la misma forma indicada en el punto anterior. 6. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en media estación y la longitud de la curva sea de un número par de estaciones, se agrega una más para hacer el número impar, repitiendo media estación a cada estación cada lado del punto de inflexión vertical, con lo que el principio de curva vertical y el principio de tangente vertical caen en estación cerrada. Para el cálculo de curvas verticales. Curva vertical en cresta. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6, más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos, por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. H mayúscula, a la altura del ojo del conductor, que se establece a 1.14 metros. H minúscula, la altura del objeto, y esta es a 0.15 metros. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Su fórmula se expresa como A es igual a P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes.
P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LCV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo A es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. 1. La longitud mínima de las curvas verticales en ningún caso deberá ser menor a lo indicado en tablas. 2. Longitud máxima. No existirá límite de longitud máxima. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como n y es el cociente de LCV entre 20, donde n es el número de estaciones. LCV, longitud de la curva vertical. El valor de n se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, menos la longitud de la curva vertical entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical entre 2. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical entre 2 por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical entre 2 por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en cresta en el kilometraje, 0 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6. Más 63 al cuadrado, entre 254, por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros. Lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Obteniendo de tabla, una distancia de visibilidad de 95 metros. H con un valor de 1.14 metros y H con valor de 0.15 metros. La fórmula nos queda de la siguiente manera: parámetro K es igual a 95 al cuadrado, entre la suma al cuadrado de 1.14 a la 1 medio, más 0.15 a la 1 medio, toda esta suma por 2, y finalmente se divide entre 100. El parámetro K nos queda de 21.32. Al tener un K mínimo de 20, se deja el parámetro K mayor, con valor de 21.32. 3. Diferencia de pendientes. La pendiente de entrada de la primera curva vertical en cresta es de 0.09%, mientras que la pendiente de salida, por diferencia de elevaciones, es de 1.62%. Entonces, a 0.09% le restamos 1.62%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 1,53%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 21.32 por 1.53. La longitud mínima de curva vertical es de 32.62 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 30.60 entre 20. Obtenemos 1.53, a esto le sumamos 1. Como criterio, serán 3 el número de estaciones. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 60 metros. 6 kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula: 0 más 200, menos 60 entre 2. Obtenemos 0 más 170 metros. Para PTV,
procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 200 más 60 entre 2. Obtenemos 0 más 230 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 128.643 más 60 entre 2 por 0.09%. Esto es igual a 128.67 metros. Principio de tangente vertical es igual a 128.643 menos 60 entre 2 por 1.62%. Esto es igual a 128.16 metros. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en crestas del proyecto en la hoja programada. Curva vertical en columpio. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a continuar, sí, vayan proyectando el video. Ya estamos todos, vamos a continuar. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora por el tiempo de reacción en segundos entre 3.6. Más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora entre 254 por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. Se usa una altura de faros, H, de 0.61 metros y un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de 1 grado, por lo que su pendiente, T, es de 0.0175. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Esta se calcula como P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes, P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LSV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo, A, es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como N y es el cociente del LSV entre 20. Donde N es el número de estaciones, LSV, longitud de la curva vertical. El valor de N se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales menos la longitud de la curva vertical entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical, entre 2.
7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en columpio en el kilometraje, 1+200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6 más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Procedemos a obtener el parámetro K, y este es igual a 95 al cuadrado, entre 2 que multiplica a la suma de 0.0175 por 95, más 0.61, y todo esto entre 100. El parámetro K queda de 19.86. Como el parámetro es menor a 20, se toma un parámetro K de 20. 3. Diferencia de pendientes. Sustituyendo, a 1.26% le restamos 1.92%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 0.66%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 20 por 0.66. La longitud mínima de curva vertical es de 13.20 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 13.20 entre 20. Obtenemos 0.66, lo redondeamos a 1. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 20 metros. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1+200 menos 20 entre 2. Obtenemos un y 190 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1+200 más 20 entre 2. Obtenemos un más 210 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 112.167 menos 20 entre 2 por 1.26%. Esto es igual a 112.29 metros. Principio de curva vertical es igual a 112.167 más 20 entre 2 por 1.92%. Esto es igual a 112.36 metros. Este cálculo se realizará para todas las curvas en columpio dentro del proyecto. Para realizar nuestras curvas en proyecto, nos apoyaremos del software AutoCAD. Paso 1. Nos dirigimos a la pestaña Civil CAD. Paso 2. Nos despliega un menú, seleccionamos la opción de Módulos. Paso 3. Posteriormente seleccionamos Carreteras SCT. Paso 4. Seleccionamos la opción Curvas. Paso 5. Luego nos vamos a la opción Verticales, y de ahí nos va a desplegar un menú, seleccionamos Dibujar. Paso 6. A continuación, nos pedirá que seleccionemos un eje de trazo, procedemos a seleccionar nuestro eje de subrasante propuesto, se nos desplegará una tabla donde nos mostrará los datos como velocidad de proyecto, parámetros de rebase, haremos las modificaciones de proyecto necesarias, las cuales se obtuvieron con ayuda del programa de Excel. Modificamos nuestros valores de velocidad de proyecto, parámetro K, y hacemos revisión de los datos que aparecen en tabla. Paso 7. Damos clic en botón Aceptar. Paso 8. Nos muestra nuestra curva obtenida. Realizaremos el mismo procedimiento para obtener nuestras curvas de proyecto. El mismo procedimiento se va haciendo para cada una de las curvas verticales del proyecto,
Todas las longitudes de curva fueron previamente calculadas, con el método analítico, previamente explicado. Para finalizar se muestra el perfil del terreno con las curvas verticales en columpio y cresta. Se muestran los formatos de curvas verticales en el proyecto. Muy bien, muchachos. Vamos a aclarar algunos aspectos que estoy observando en los dos videos. Definitivamente el video 1 le faltó mayor detalle en algunos temas. De hecho, ya nada más al final, pues calcularon las curvas verticales, pero no hicieron el cálculo en el perfil. Por lo tanto, hay que poner esa parte. Si vieron el video número 2, está más completo. Yo le observé la última curva. No podemos poner una curva de 20 metros. Si ustedes se van al manual de proyecto geométrico, que son como 60 hojas, aparte de darnos el parámetro K, esto está en la página... pues en la de la clasificación técnica oficial, página 7 de los apuntes, si quieren verla. Yo la estoy observando aquí en el manual de proyecto geométrico, está en la página 9, el que tengan ustedes a la mano está bien. ¿Del manual en qué página, profe? Página 9. El único que tiene prendida la cámara es Jesús, ¿eh? Bien, muchachos. Si ustedes ven ahí más o menos a la mitad, donde dice curvas verticales, viene el parámetro K y agarra dos renglones, cresta y columpio, que es lo que acaba de mencionar su compañera, ¿verdad? En el video, o sus compañeros en el video. Si nos vamos al tipo de camino y vemos la velocidad de 70, nos marca que la K en cresta y columpio es de 20. Ahí está el valor que decía su compañero. Pero abajo nos dice que la longitud mínima para ese tipo de curvas, lo mínimo que puedes poner cuando la diferencia de cadenamiento, de pendientes, al multiplicarlo por la K nos da un valor menor. En este caso es déjenme ver porque se me movió. En este caso es de 40 metros. De acuerdo a la tabla, ¿sí? No podríamos ponerla de 20, pero debo de decirles que como por fines prácticos se ha observado que mejoramos la velocidad del camino si le aumentamos, y con base en el cadenamiento, lo que mencionaban en este video, si el cadenamiento del PI cae en una estación de múltiplos de 10, la longitud de la curva será de 60 metros mínimo. En todos los casos, vean, en todos los casos, la longitud mínima, la máxima, váyanse, por ejemplo, al camino tipo A para velocidades de 100 y 110, es de 60. ¿Sí? En todos los casos. Entonces, si nosotros le aumentamos la longitud de la curva, nos está dando que podemos pasar a una velocidad mayor. En caso de que tuviéramos que ir a una velocidad mayor. Ya saben, nadie respeta. Nosotros les decimos 70, ay no, sube a 80, ponle 100. Y ahí vamos. ¿Sí? Bien. Entonces, lo mínimo es 60 cuando es múltiplo de 10, muchachos. Para colocar la curva, precisamente lo que decían ustedes en su video,
en un cadenamiento cerrado de 20 metros. Después, si el cadenamiento es múltiplo de 20, la longitud mínima es de 80. Ya no se observan esos valores que tenemos abajo. Ya es una regla, ¿sí? Si ustedes van a la secretaría y ponen esos valores de 20, no, eso está mal, pónganlo a tanto. Entonces, lo ideal es ponerle mínimo 60 y mínimo 80. ¿Cuál es el fundamento de este criterio? Mejorar la velocidad que van a tener los conductores y que no sientan esa sensación de que se hunden en una curva muy pequeña. ¿Sí? Bien. Y entonces a la hora de hacer el cálculo, ustedes ahí en la curva, desde el paso 5 de curva en columpio, hay que ajustar esa parte del video para que tomen este criterio que les acabo de decir. ¿Alguna duda, muchachos? ¿No? Ok. Otra cosa que también observé en este último video es que en algunas partes ponen texto. Y la verdad, ustedes con su voz están diciendo lo que dice el texto. Está bien, pero no pongan el texto. En esa parte deberían de poner una imagen o el plano de AutoCAD y muestren lo que están diciendo en el video y van a ver que es mejor que poner el texto. Le estamos dando verbalmente indicaciones y visualmente las estamos mostrando. Entonces, quiten el texto, pongan imágenes, de todas maneras, como les digo, repiten el texto. Dudas, muchachos. Esos son dos errores que les observé no, perdón, le falta otro. A los dos, en los dos casos, en los dos videos. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer la propuesta de la rasante, tenemos que indicar cuál es el nivel de las obras de drenaje. ¿Sí? El video número 2 sí nos dio el criterio de acuerdo a las letras, cómo íbamos a hacer la propuesta, hasta la pendiente que teníamos. Pero les faltó indicar las 3 líneas, muchachos. Cada que nosotros calculamos en las obras de drenaje menor, calculamos tubos, losas y bóvedas. Cada de las dimensiones de estos 3 tipos de obras son acordes al área necesaria para drenar la cuenca que tenemos. ¿Sí? Claro está, la diferencia está en que tienen diferente colchón. Y entonces nosotros tenemos que poner, algunas empresas ponen una imagen del tipo de obra, nada más esquemáticamente hablando, y marcan sobre el perfil 3 diferentes líneas. A veces le ponen en la línea la T de tubo, la L de losa y la B de bóveda, para que el supervisor observe que están ahí las 3 obras y que cómo vamos a pasar, y que por eso decidimos colocar la obra de drenaje que correspondía. ¿Sí? Normalmente la losa va primero que todas porque es la más chaparrita. El colchón es mínimo, 20 metros. Entonces, normalmente esa línea que nos marca la rasante mínima es la que está más pegada al perfil del terreno. Después sigue el tubo y al último la bóveda. Eso es lo que les faltó a ustedes en su perfil. Claro, hay que indicar lo que les acabo de decir. Una vez que se tiene la obra de drenaje que se piensa colocar, se colocarán las 3 líneas que marcan y se llama rasante mínima. Colocar la rasante mínima de dicha obra de drenaje. Eso es lo que les faltó considerar. Por supuesto, el video 1, la verdad está pues muy general, les faltan muchos temas
aclarar varios conceptos, darle una secuencia lógica, ¿sí? Les voy a recomendar que pongan más cuidado en sus videos, ¿sí? No lo están haciendo bien, abusados, porque pues esto va a hacer que su calificación baje. Y la verdad es de que no me gustaría que sacaran una calificación menor de 8, ¿sí? Pero pues no les voy a ayudar, la verdad, ¿sí? Necesito que le echen más ganas a esta parte, porque ahí es donde va a estar la calificación en el siguiente parcial. No se confíen, ¿sí? La verdad que los del segundo video, del video anterior, no les observé ningún punto. En este les estoy observando esas 3 consideraciones, pero está muy bien el video, ¿sí? Abarca mejor las situaciones. Entonces, abusados. Bien, ¿alguna duda? ¿Cuál es el siguiente tema, muchachos? Dejen ver a quién le pregunto, porque ustedes ya... Fernando Serrano, ¿cuál es el siguiente tema? Deje abrir el programa, profe. Sí, claro que sí. Cuatro siete. Ampliación y sobreelevación en curvas horizontales y o geometría del seccionamiento en forma electrónica. ¿Y el tema que sigue después de ese? 4.8. Obtención de las secciones de constructivas. Obtención de las secciones constructivas. Es las secciones de construcción, bien, como bien dices. Muy bien, muchachos. La próxima clase vamos a ver los 2 temas. ¿Sí? ¿Alguna duda? El primer punto, el 6.7, nos habla de la geometría del seccionamiento. ¿Sí? Si ustedes quieren, podría yo indicarles en qué página está de los apuntes. Está por la página... Es en donde vimos lo de las curvas simples y con espirales. Página 133, muchachos. Sí, esa tabla que está ahí en la página 133 es la tabla de la geometría del seccionamiento. Sí, ahí viene cómo está dada las sobreelevaciones y ampliaciones de las curvas. De hecho, tenemos que entregar esa tabla de todo nuestro proyecto a cada 20 metros. Así se entrega. Bueno, déjenme decirles que si nosotros estamos haciendo el trabajo para carreteras federales, por ejemplo, utilizando su programa, pues nada más daríamos los puntos de cambio. El programa selecciona hace la triangulación para ver cuál es la sobreelevación que tendríamos a cada 20 metros y también la ampliación. Hace el cálculo como lo que nosotros estuvimos haciendo, de hecho ahí en la página 132, esa tablita que tienen ahí, así es como se le entrega a la Secretaría, nada más los puros puntos de cambio. Si ustedes ven, dejen ver otra tabla. Para curvas simples, la que está en la página 125, así se entregaría.
Son los puros puntos de cambio en los cuales nosotros estamos marcando las secciones que vienen en el manual de proyecto, página 42, 43, si no estoy mal. Sí, página 42, muchachos, en donde las normas de servicios técnicos, en donde nos marca las secciones tipo A, B, C, D, E, ¿sí? Para que ustedes lo vean. También en la página 124 están esas secciones, pero yo les llamo N1, TT1, N2, PC y punto de sobrelevación máxima 1, PSM1. Y del otro lado serían, perdón, punto de sobrelevación máxima 2, el PT, N3, TT2 y N4. Bien, muchachos, ¿alguna duda? ¿No? Muy bien, perfecto, miren. Entonces, por supuesto está, ya les dije, ustedes tienen que comprobar, no sé cuántas curvas ni de qué tipo tengan en el tramo que les tocó, pues todos, cada quien está haciendo su propio tramo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos para este tema, tenemos que mostrar cómo se calculan las curvas completas con las fórmulas, con las fórmulas para calcular la geometría del seccionamiento y las ampliaciones, completito, cómo se calculan. Claro está que ustedes ya lo tienen en Excel, ya tienen las fórmulas, pueden presentarlo así, diciendo aquí para calcular, por ejemplo, creo que es la página 17 para curvas simples. Entonces les decía, bueno, ya están los 10. Yo no me puedo, como que hay fallas en WhatsApp, ¿no? No sé. No lo puedo bajar bien a mi máquina. Bien, les decía, entonces hay que mostrar a detalle, alguien mandó un mensaje antes de que terminara la sesión, pero no lo vi. ¿Ya lo volvieron a mandar o ya sí se ve? Ya leí lo que me decían. ¿No me escuchan? Ya se escucha. Perdón, pues no sé hasta dónde me escucharon, si quieren decirme hasta dónde me escucharon y ya les vuelvo a repetir, yo sí lo grabé, puedo pasarles la grabación. ¿Hasta dónde me escucharon? Sí se escuchó todo, profe. Bueno, yo sí escucho.
Ok, miren, me marca error con el WhatsApp, pero bueno, nunca me había pasado esto. ¿Ustedes no tienen problemas con su WhatsApp de que no lo puedan vincular a su o web, a su máquina, a su laptop o PC? Sí, es que está fallando. Sí, profe. ¿Verdad? Ok, muchachos. Bien, les decía, para este tema tienen que mostrar los cálculos de N, todos los de las sobrelevaciones, las ampliaciones de los puntos de cambio y terminar, sea curva simple o sea con espirales, y terminar con la tabla que está en la página 133. Esta tabla también se hace en Excel, ¿sí? Así como está, muchachos, así tendrían que hacerla ustedes, mostrando a cada 20 metros. Aquí está del 0 más 500 al 0 más 980. Traté de mostrarles 500 metros de una de un kilómetro cualquiera, ¿sí? Vean ahí, en este caso tenemos que el 0 más 500 pues viene en tangente y un metro adelante, 1.59 adelante, está el punto N1. Así lo tienen ustedes que mostrar, ¿sí? Me gustaría, como van a mostrarme los dos temas, muchachos, ¿sí? Yo pienso que primero deberíamos demostrar cómo está la elevación de la rasante, muchachos, ¿sí? Porque nosotros lo estamos haciendo a nivel rasante. Para ya tener, ya que tengamos los taludes, nosotros ya podemos tener el talud de la izquierda y el talud de la derecha. Sí sé que para fines de Civil CAD, nosotros ponemos un talud promedio. ¿Sí? El que más nos convenga, ese vamos a poner. Y entonces aquí vamos a poner, si vamos en terraplén, por ejemplo, que es el caso que tenemos ahí, que dice que es 3 por 1. Y vean cómo de acuerdo al tipo de terreno tenemos que en cortes, por ejemplo, en el punto o en la estación N1, tenemos que del lado izquierdo tenemos 3 por 1, o sea, vamos terraplenando. Y del lado derecho tenemos 0.75 porque vamos cortando. Esto solamente lo podemos ver si tenemos las secciones de construcción, ¿sí? Para irlas considerando. Entonces, tenemos que poner todos los datos que correspondan ahí en la columna donde dice talud. ¿Alguna duda de esto? ¿No tienen dudas? No, profesor. Muy bien, muchachos. Después de eso ya viene el sobreancho, que si ven en la parte superior de la misma hoja, ahí abajo de origen, viene sobreancho es igual a E. E es el espesor déjense los muestro porque si no. Ahí está la fórmula. Sé que la ven, ahí está ya. En donde nos muestra que E, muchachos, es el espesor de la estructura del pavimento. ¿De cuánto la vamos a considerar? No recuerdo, la verdad. ¿Cuánto consideraron de acuerdo al estudio de mecánica de suelos? ¿Quién quiere diseñar la estructura del pavimento para 45 centímetros, me acuerdo. ¿Cuánto? 45. Ese yo se lo propuse, ¿verdad?
Bueno, ¿quién quiere? Nada más, a 2 personas les voy a dar chance de que lo diseñen. ¿Quién quiere diseñarlo? Yo, profesor. Guzmán, ¿quién más? Ok, muchachos. Ok, Guzmán, tú lo diseñas, por favor. Quiero que utilices el método de la UNAM. Ya sabes que está el DISPAP. Es un programa. A lo mejor ahí donde trabajas, ahí te lo tienen. Para que me diseñes la estructura del pavimento. Es el único que... ¿Solo el método de la UNAM? Bien. Pide 3 métodos. Si lo hace bien, le voy a dar un punto en su segundo parcial. Pero es al único que le voy a... Perdón, profesor, dar un- ya no escuché muy bien. ¿Quiere nada más el de la UNAM o 3 métodos? No, nada más el método de la UNAM. Aunque si quieres comprobarlo con algún otro método, lo podemos considerar. Sí, debe de estar bien hecho, porque si no, pues no te doy ni sal para un taco de aguacate. ¿Sale? Tienes que considerarlo. Bien, sigamos con esto. Una vez que su compañero, ahorita vamos a considerar los 45 centímetros. De hecho, así podemos entregarlo. ¿Para cuándo lo querría, profesor? ¿Como para cuándo lo tendrás? Bueno, un cálculo bien hecho, explicado y todo eso, tal vez como el domingo. Y bueno, ya si quiere algo más sencillo, pues se lo podría dar la próxima clase. Necesito que nos digas cuánto quedaría y ya después lo haces así bien como dices. Necesitamos saber. De hecho, te soy honesto, si lo haces ahorita, media hora, 1 hora ya está. Ok, entonces. Uno puede seguir al grupo, decir, de acuerdo al método me da de tanto, para que yo les diga cuál es el que van a considerar y lo puedan hacer en las secciones de construcción que van a diseñar ustedes. ¿Sí? Okay. Bien, muchachos. Vamos a esperar que Guzmán nos diga y si no, pues tomamos el de 45 centímetros. ¿Está bien para todos? Se lo envía cuando ya se recupere WhatsApp. Se lo envío hoy. Simón. Entonces. Ok, muchachos. Entonces, aquí vamos a poner ese espesor. Yo les voy a decir cuál es con base en el que nos mande Guzmán. Ya saben que 1 entre T es el talud del lado que estamos diseñando. Por ejemplo, el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Sí? El talud que tengamos, miren. Por ejemplo, aquí tengo un talud. Ahí, ¿dónde está? Talud. Aquí tengo 3 y acá 1.5. Aquí tengo 1.5 y acá 2. ¿Sí? Entonces, a esta fórmula la pongo yo aquí en donde dice sobre ancho, muchachos. Para que tome el talud que corresponde. ¿Sí? Después dice más o menos la sobrelevación de la curva porque no sabemos si es positiva o si es negativa. Si es negativa le pongo más y si es positiva pues le pongo más y ya. Por eso dice más o menos la sobrelevación de la curva. ¿Sí? Hay que ponerle una condicionante. Si el valor es menor, si el talud, el valor que tenemos en el talud es menor de 1, no calcula nada, se le pone 0. Vean este valor aquí y aquí donde dice sobre ancho, miren aquí, ceros porque el talud es menor de 1. ¿Sí me expliqué? Bien, entonces hay que ponerle la condicionante a esta columna para que nos diga si es 0 o qué valor corresponde al cálculo. El ancho normal pues es del tipo de camino. Si ustedes me están diciendo, por ejemplo es un camino tipo C, 350 es el normal en tangente de un lado y 350 del otro. El ancho más ampliación, si tenemos curva, por ejemplo aquí tenemos 11 centímetros y 17, si nos vamos acá donde está la curva, la ampliación, aquí están los 11, 17 y 24. Entonces, esta columna que dice ancho con ampliación es sumarle a 350 la ampliación por la curva.
Ancho total es hacer la suma del ancho normal, la ampliación de la curva y el sobreancho para que nos dé, por ejemplo, en la primera, miren, tenemos 351,28, son 478. Ahí está 478. ¿Sí? En las otras aumenta, por ejemplo, 478 más 11, aquí debería de ser 489. Yo creo que con fines de cálculo de Excel, por eso nos da 80, porque esta hoja está en Excel, déjenles digo. Bien, muchachos. Y en observaciones podemos poner alguna aclaración. ¿Sí? Por ejemplo, esto, fines de Excel, el ajuste. Ah, está bien. Por eso no coincide 11 con más el sobreancho y más la ampliación. Bien, muchachos. ¿Dudas? Ok, y esta tablita entonces es del tema, les digo, primero hacemos la propuesta de la rasante para tener los taludes y después hacemos esta tabla. O sea que el tema 1.8, el 4.8, perdón, lo vamos a considerar. Primero hacemos el 4.8 y le podemos poner 7 y luego al 4.7 le ponemos el 4.8 y lo calculamos después de las secciones de construcción. ¿Sí quedó claro? Entonces, Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda? ¿No tienen dudas? Si me escuchan, primero díganme si me escuchan. sí. Okay, gracias, Jesús. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe, le preguntaba si es todo eso para la siguiente clase. Es la siguiente sesión, es de la que lo que tienen ustedes que proyectar en sus videos. Todo eso ya está calculado. Lo único que creo que no tienen calculado es la propuesta de la rasante, pero si lo hicieron bien en AutoCAD, ajusten las curvas que están mal, las curvas verticales, y hagan su propuesta. Lo voy a observar en la próxima clase para ver cómo les quedó. Me gustaría que me mandaran hoy mismo su perfil, nada más con el alineamiento vertical y las curvas verticales, para ver si están bien. Ya corregidas, ¿eh? Ya después, o si ya la mandan con la curva masa, pues con más ganas les digo si está bien. Pero así como está lo que me proyectaron el día de hoy, para ver cómo está su perfil, para ver si no hay que ajustarle o arreglarle algo. Bien, ¿dudas? Vamos a ver los dos temas la próxima clase, el 7 y el 8, 4, 7, 4, 8, pues deben de hacerlo. Bien, ¿dudas? ¿No? Ok, muchachos, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Que sigan bien. Hasta luego, Jesús, que sigas bien.